René. Ok, yo creo que Juan Gabriel tiene varios aportes. Tiene un aporte como músico. Bueno, a mí me parece un músico determinante. Yo creo que la educación sentimental de México no se entendería sin Juan Gabriel. Así, tal cual. O sea, yo creo que Juan Gabriel no construyó un discurso, pero sí supo atrapar ese discurso con el que habla la gente. O sea, Juan Gabriel construyó música a partir de la manera en que se enamora la gente. Por eso la gente conecta luego, por la forma en que arma el discurso. Bueno, eso musicalmente. Como letrista, pues fue un letrista destacado. Pues todo el mundo quería cantar rolas de él. Y marcó muchísimo. Por ejemplo, reconstruyó la carrera de Rocío Dúrcal, ¿no? Pues hay ahí un par de aportes. Pues hasta La Maldita Vecindad terminó grabando canciones de Juan Gabriel, ¿no? Entonces Juan Gabriel como letrista y como músico, pues creo que es una pieza fundamental. Yo creo que los últimos 40 años en México de verdad no se entienden, por lo menos en cuestión de cultura popular, sin Juan Gabriel. Y otro tema que yo tengo que es un poco controversial, es que creo que la identidad del homosexual se crea a partir de la imagen de Juan Gabriel. Eso puede ser muy discutido, pero lo voy a comentar. Creo que Juan Gabriel fue una persona que desde un principio tuvo un discurso muy claro. El hecho de que se vistiera, actuara y cantara de una forma no era fortuito, sino que tenía una intención. Y una intención que tiene que ver, yo creo, con la dignidad de un fenómeno. No estoy diciendo que Juan Gabriel sea un luchador social, no estoy diciendo que Juan Gabriel sea un defensor de los derechos humanos, pero sí estoy diciendo que Juan Gabriel es una figura determinante para ver cómo se forma el constructo de lo homosexual en América Latina. O sea, esa es mi idea y mi aporte, que creo que los tres grandes vertientes de la aportación de la obra de Juan Gabriel son como músico, como letrista y como formador de una identidad. Raúl. Bueno, yo partiría de un ejemplo que Borges pone en su texto, La falsa ética del lector. Borges dice, en La falsa ética del lector, que muchas veces el lector quiere encontrar en una página literaria cierta economía del lenguaje, cierto uso de la sintaxis, cierta construcción verbal bastante literaria, ¿no? Y Borges dice que eso es falso, o sea, que realmente cuando una página literaria tiene o construye una liga con el lector, no necesariamente se va a dar porque estos elementos de formato se cumplan, sino que incluso a veces puede estar mal escrito, incluso puede estar una sintaxis pésima, pero el texto es efectivo y logra engancharse directamente con el lector. Yo creo que aquí lo mismo pasa con Juan Gabriel. No necesariamente es el mejor compositor, no necesariamente es el mejor músico, ni el mejor cantante, pero sí engancha inmediatamente con quien lo escucha, ¿no? Sí lo logra. Entonces, ¿por qué se da? Bueno, hay muchos fenómenos sociales, culturales, un pueblo oprimido que quiere un momento de catarsis, desahogarse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en eso ya no voy a problematizar mucho, pero hay un público necesitado de estas manifestaciones, ¿no? Claro. Entonces, cuando de pronto los mexicanos, bueno, se nos construyó una sensibilidad, y tampoco Juan Gabriel podría entenderse si previamente a él no hubiera existido un cine que generó una sensibilidad también poderosa en nuestro país, ¿no? O sea, déjame comentar algo sobre eso. Según yo, en las teorías que he construido en torno a Juan Gabriel podría ser como la antítesis de Jorge Negrete. O sea, si uno ve como el discurso que se maneja. Juan Gabriel se vuelve medianamente popular como por ahí de 1969, ¿no? Y antes de Juan Gabriel, según yo, no hay un artista que llegue al nivel o al tope de lo afeminado antes de él. Juan Gabriel marca un antes y un después de él, ¿no? Porque él marca la reconstrucción de ciertos valores nacionales. Por ejemplo, cuando uno ve a Juan Gabriel en los 80s cantando Querida, por ejemplo, o cuando uno ve a Juan Gabriel cantando La Farsante, esa es una gran canción de principios de los 80s. Cuando uno ve a Juan Gabriel cantando La Farsante, vestido de charro y dando unos saltitos increíbles y totalmente afeminado, en ese momento se reconstruye el término del mariachi y del charro. La imagen nacional se reconstruye a partir de Juan Gabriel. O tú te imaginas a Juan Gabriel cantando, a Juan Gabriel
Juan Gabriel llegó al punto de reconstrucción de lo nacional, que por ejemplo podía salir vestido de rosa y de charro al mismo tiempo. Pero no te imaginas esa imagen nacional antes de Juan Gabriel, o sea, no te imaginas a Pedro Infante vestido de rosa o a Jorge Negrete vestido de rosa cantando La Farsante. Y entonces Juan Gabriel se vuelve una pieza de reconstrucción de imágenes nacionales, güey. Se vuelve una reconstrucción de lo afeminado, se vuelve una reconstrucción de la balada, se vuelve una reconstrucción de las relaciones homoeróticas y se vuelve una reconstrucción de la imagen más sagrada de lo mexicano, el charro. Imagínate la imagen de lo que representó a principios de los 80s ver a un charro afeminado. Y que fue tolerado a nivel nacional y adorado. Y que así mismo lo escuchaba. Y que así mismo lo escuchaban funcionarios, políticos, sí, claro. empresarios, como la clase trabajadora, obrera y demás, y era... Es que eso es lo que... y se conmovía de igual forma. Eso es lo que vuelve a un ídolo nacional, o sea, Juan Gabriel es atemporal, hermano. O sea, Juan Gabriel lo oyeron tus papás, lo oíste tú y lo van a oír tus hijos, y posiblemente tus nietos. Porque Juan Gabriel es un artista que conecta tan bien con las personas, y no solamente en México, en todos los lugares donde se habla español, todo el mundo oye a Juan Gabriel. Y es un ídolo porque ha conectado. Esa es la Pero bueno, es que te digo, yo creo que eso, o sea, hay un público que está necesitado de estas manifestaciones en términos de que se les está creando y se nos creó una identidad. O sea, hay fenómenos similares en otros países que también se construyen a partir de eso. Entonces las necesidades emocionales... El fenómeno del gaucho en Argentina. Ajá, por ejemplo, ¿no? O Johnny Cash en Estados Unidos, o sea, hay una sensibilidad que se está construyendo. No se hubiera entendido, por ejemplo, lo de Juan Gabriel, te decía, si antes no hubiera visto o no hubiera existido un personaje sufrido, digamos, que tiene los mismos patrones que él, ¿no? Sí, el charro que tiene prohibido llorar, ¿no? Que tiene prohibido llorar, pero que de todas maneras grita, llora, como lo hace Pedro Infante en su momento, el pobrecito que sale de la extrema pobreza para llegar déjame decir algo, a ver si estás de acuerdo. Es que según yo, hay un punto en que el machismo y lo afeminado se encuentran. Es como si fuera un círculo completo, es que eres tan macho que al final terminas volviéndote afeminado, ¿no? O sea, hay un punto, y eso es posiblemente lo que haya encontrado Juan Gabriel. O sea, Juan Gabriel encontró ese punto en donde el charro, en donde el mariachi o los charros se encuentra con lo afeminado. Es un aporte. Y tan es así que te puedo dar un ejemplo, que le platicaba a Raúl y a Rosy. Afuera de mi oficina, estaba tomándome un pozol, el lunes, al día siguiente de la muerte de Juan Gabriel, amaneció ese día nublado y demás por las cuestiones del tiempo. Por la muerte de Juan Gabriel. Y la señora le dice a los dos señores que estaban ahí, que eran judiciales, enfrente de la oficina hay una fiscalía, y le dice, ¿qué otro pozolito, otros taquitos? Y ellos dicen, no, muchas gracias. ¿Qué, están a dieta? Y uno de ellos dice, no, estamos de luto, ¿no? O sea, sí, hasta a lo que yo me refiero es que hay así una mismo, apropiación, por ¿no? supuesto, de la ¿no? imagen y del personaje. Y que no les importa que esto que tú mencionas, que pues por eso hago referencia, ¿no? Que el machismo al final de cuentas es un círculo en donde en algún momento llega en esta... Yo tuve una discusión en redes sociales, si me permiten se las comento. Pues tenemos un minuto, René, así que... yo defendiendo a ultranza a Juan Gabriel, decía que Juan Gabriel era una pieza fundamental para la promoción de la tolerancia. Y alguien me dijo, no, Juan Gabriel no es tolerante porque no se declaró homosexual. Y le dije, hermano, en 1970 nadie se declaraba homosexual. O sea, si uno se pone a pensar en Freddie Mercury, se declaró en 1992. O sea, más o menos, güey. Y entonces al final, gran parte de la tolerancia que se construye ahora se le debe a esas imágenes. Monsiváis decía que Juan Gabriel había hecho algo que no se había hecho antes, que era llevar la periferia al centro, güey. O sea, llevar el discurso de lo homosexual al primer plano, güey. Entonces creo que esa es la gran aportación. Yo soy, como ya lo he demostrado en toda esta conferencia, un acérrimo. O sea, sí reconozco que posiblemente no es el mejor compositor, no es el mejor letrista de México, el mejor músico, pero tiene algo, güey, algo que va más allá de algo hasta lógico. Bueno, también hay que ver que también hay otra parte, ¿no? Que también sigue siendo, discriminatoria en ese sentido. A pesar de que Juan Gabriel llevó ese discurso, mucha gente también en las opiniones que se vertieron por su muerte, decían, triunfó a pesar de que era maricón.
¿no? Y también hay muchas manifestaciones de ese tipo. Entonces también, o sea, sí logró cierta visibilización digamos, de cierta manera de manifestar, digamos, corporalmente lo que él hacía, o como él se vendía también, con una representación del nacionalismo mexicano de este tipo Jorge Negretesco, ¿no? También de dividir, bueno, triunfó sí, a pesar de... Claro, sí. ¿no? También hay esta otra Peyorativo vertiente, ¿no? Y también tendríamos que analizar, pues ya no da tiempo, pero ¿qué tan positiva es la presencia de Juan Gabriel realmente? ¿No? Bueno, ¿positiva en qué sentido? ¿No? O sea, culturalmente, o sea, ¿qué? ¿No? Sí. Culturalmente, ¿qué Pues eso yo creo que realmente puede qué ser, aporte? O sea, porque de que sí aportó, sí, eso es puede indudable. ser un tema de conversación amplísimo para un próximo Carruaje de Pájaros, porque pues si Juan Gabriel da para estos Ya, comentarios, eso yo debería creo llamarse que la hora de Juan Claro, Gabriel. de Juan Gabriel. pues yo creo que da para muchísimo más, así que bueno, un honor siempre, René, estar Total aquí, Masters, me la pasé increíble. en la cabina en Carruaje de Pájaros. Geraldine también, que está aquí con nosotros En las acompañándonos. cámaras. Muchísimas gracias, amigos, gente que nos escucha y nos sintoniza en Carruaje de Pájaros. No se olviden que la próxima semana estaremos dando marcha al 9º Festival Internacional de Escritores Carruaje de Pájaros 2016, en homenaje a la poeta Elba Macías y al dramaturgo Carlos Olmos. Raúl, muchas Bueno, gracias. Un gusto igual y muy buena charla y iba a mandar algunos saludos, pero creo Adelante, que ya... adelante. No, Rápido. a los alumnos de la Déjame del recomendar Yesta, tres que ya me dijeron que nunca los saludo. Les mando a la escuela de filosofía, entonces Un saludo a toda la escuela. un saludo a la escuela. Así es, René, pues muchas gracias. Muy bien. Quería recomendarles 3 discos de Juan Gabriel que considero fundamentales. Creo que el primero sería Juan Gabriel con Mariachi, un disco del 80. Otro disco que quería recomendarles es Juan Gabriel en Bellas Artes, que es una gloria nacional, aunque no lo crean, aunque les disguste a ciertas personas. Bueno, Pero ya me lo parece decía un Alvarado, discazazazo. que era bueno. Otro disco que creo que es importante es uno que se llama Recuerdos 2, es un disco fundamental también dentro de la cultura musical mexicana y dentro de ese término también peyorativo que es lo popular, juega un papel Claro, sí, importantísimo. Pues ya está, entonces nos vamos, quédense con el iniciamiento de Óscar Oliva, público Carruaje de Pájaros, nos escuchamos la próxima semana.